Hola, bienvenidos a Mundo Lista, tu canal de desarrollo de conciencia. ¿Has escuchado de la zona de confort? Seguramente sí. ¿La vives? Eso solamente tú lo puedes saber. Sin embargo, la zona de confort no es una zona que podamos definir como una zona de placer o de comodidad en sí. Es muy probable que no sepas que la zona de confort también puede implicar un apego al sufrimiento. ¿Quieres ver por qué? Sígueme y lo analizaremos juntos. Bueno, sin entrar en materia filosófica, déjenme comentar algo que no para todos puede ser obvio o para todos puede ser simplemente una idea, pero en mi opinión la vida es muy corta. Y en este tiempo que tenemos dentro de esta vida, que pueden ser los que quieran, pónganle un promedio de 80 años, este es el tiempo que tenemos para aprender y para nosotros experimentar un proceso creativo. Sin embargo, no en todos los casos ocurre una o la otra cosa de una manera totalmente intencionada. Es decir, ni aprendemos ni creamos de manera intencionada, sino cómo nos va viniendo la vida. Y este sentido del cómo nos va viniendo la vida tiene que ver con este tiempo corto que tenemos y en un fenómeno que existe en nuestra mente, que es el de economía de energía. El cerebro generalmente procesa y funciona en un modo de economía de energía. ¿Para efectos de qué? De que pueda ser capaz de atender todos los asuntos que se presentan en un día, tanto los involuntarios como los voluntarios. Bueno, pero entonces, si esto ocurre de esta forma, ¿cómo es de que se nos va presentando nuestra zona cómoda? Nuestra zona cómoda, que nosotros la identificamos mucho con esta pues hacer lo menos posible para efectos de pasárnosla bien. Lo que tiene realmente detrás de todo esto es que somos unos cobardes. Ah, ¿verdad? Muy fuerte. Bueno, déjame desarrollar la idea. La zona cómoda no necesariamente tiene que ver con placer. También se puede ubicar dentro de la parte de sufrimiento, que esa es la parte de la dualidad que es la estructura misma del mundo, la dualidad. Por un lado, en este caso tenemos el placer y por otro caso tenemos el sufrimiento. Y en alguna parte de ese rango podemos tener algo que podemos denominar como angustia o la amargura por las experiencias que se nos presentan y con la cual nos confrontamos en la vida. Pues bien, nuestra zona cómoda se viene a estructurar en aquella en la cual yo me voy sumergiendo en una zona de no riesgo. Es decir, yo sé que en este momento no me está yendo muy bien y además estoy en sufrimiento porque no me quiero confrontar con las cosas que no me gustan, pero esto es lo que siempre he vivido. Es lo que de alguna manera no me compromete con arriesgarme para salir de allí. Bueno, y por el otro lado del placer, bueno, ¿qué más refuerzo existe para mantenerse en una situación, en una circunstancia, que el que me esté generando un gusto o un placer? Pero fíjense, en uno o en otro lado, no está claro que sea una zona realmente confortable. ¿Por qué? Bueno, porque ambas cosas lo que me ofrecen es simple y sencillamente lo que yo he aprendido de cómo debo de confrontar las cosas hacia adelante. Y es lo que me va generando estas ecuaciones de conducta y estos sesgos con los cuales yo voy tomando decisiones. Pero me voy siempre cobijado por aquello en donde yo ya conozco, en donde ya no me salgo de una zona de riesgo. Es más vale malo por conocido que bueno por conocer. Bueno, entonces por eso es que afirmamos que la zona de confort es la zona de los cobardes. Ok, entonces, en contraposición y también utilizando la misma dualidad, ¿cómo puedo apalancarme
para salir de esta zona? Bueno, lo primero que tendría que hacer es reconocerla. Es decir, si yo no reconozco algo, pues mucho menos voy a ver qué hay más allá de eso. Entonces primero necesitamos reconocerla con todo el amor y la compasión de que sea posible reconocer las cosas tal como son en mi mundo, en mi contexto, en lo que es mi conjunto de experiencias. Y tal y como son, las reconozco y las acepto. Y con esto ya puedo tener un punto de partida. Pero ahora, si la reconozco y la acepto, ya conozco también sus límites y sus fronteras. Y entonces ya puedo tener una visión de que necesito recorrer mi forma de tomar decisiones más allá de ese tablero que siempre he estado recorriendo entre mi sufrimiento, mi angustia, mi placer, mi zona que no me ofrece retos más allá de estas circunstancias. Pero para salir de allí, ¿qué requiero? En principio, intrepidez, valentía, audacia. Pero para reforzar el hecho de estas cualidades, pues también necesito tener claro qué es lo que quiero. ¿Quiero mantenerme allí? Bueno, pues tal vez el propósito que yo tengo es mantenerme en esta zona. ¿Por qué? Porque reconozco que me ofrece muchas ganancias. Ganancias tales como, pues no me arriesgo, no genero una energía de más, un desgaste de más, para efecto de que a lo mejor ni siquiera más allá puedo tener algo de lo que yo he imaginado o de lo que yo he pensado que es mi propósito. Pero fíjense cómo hay un contrasentido en esto. Si yo tengo un propósito, quiere decir que estoy saliendo ya, aunque sea de forma imaginativa, de forma creativa, de lo que es este cuadro de la zona sin riesgo. Y lo estoy visualizando más allá de estas fronteras conocidas. Para salir entonces de ahí, ¿qué necesitamos? Valentía. Bueno, ahora recojamos lo que ya hemos visto de la zona de creación de la realidad, de la fórmula, de creación de la realidad, que es conciencia. Conozco en este caso dónde está mi zona segura, mi zona sin riesgo. La reconozco y la acepto. Y entonces esto lo traslapo a la C de conciencia. Conozco esta parte. Me conozco a mí. Conozco mis perspectivas, mi visión, mi propósito. Entonces esa C necesita ser aderezada con ese propósito. ¿Cuál es realmente lo que yo quiero en la vida? No, pues que ser feliz o ser rico. Bueno, esto tiene que ver ser feliz o ser rico primero con definir este objetivo. Hay que definirlo claramente, en blanco y negro, en palabras muy claras y concretas que yo mismo entienda. Porque eso es parte de la C de mi conciencia. Hablar con claridad conmigo mismo de qué significa el propósito. ¿Qué significa ser feliz? Ser feliz es vivir con lo que tengo plenamente. Bueno, pues entonces ya salgo de esta zona de confort porque ya me estoy reconociendo en esa parte. O, por otro lado, tener objetivos económicos. Bueno, los defino para mí. ¿Qué significa el ser rico? ¿Qué significa tener riqueza? ¿Qué significa tener patrimonio? ¿Qué significa, pues, tener un poder financiero que me lleve a... Esos también son las líneas que tengo que perseguir. ¿Para qué quiero estos recursos y esta solvencia económica si esto es lo que quiero? ¿Para qué quiero ser feliz en la manera en que me lo he definido? ¿Para qué quiero ser un viajero del mundo? ¿Para qué quiero servir a los demás? ¿Para qué quiero ser el mejor médico en esta especialidad? El ¿para qué? ¿Para qué? Tenemos que llegar al fondo de eso. Porque al llegar al fondo de eso, ahora sigue el siguiente paso, que es, ok, pues ahora yo tengo que descubrir cuál es la brecha que tengo entre donde estoy en esta zona limitada, confortable, y en donde quiero estar. Y en esa brecha que tengo que reconocer,
pues por supuesto que ahora necesito ver cómo voy a llegar ahí. Y para saber cómo voy a llegar ahí, necesito hacer un plan. Y ese plan ahora es la parte creativa. La parte creativa que sigue siendo también la C de conciencia, que es dónde estoy, cómo lo voy a lograr, qué recursos requiero para eso, y ahora necesito responsabilizarme, tomar como míos los resultados de las acciones que yo voy a seguir para efectos de cubrir esa brecha. ¿De acuerdo? Y solamente en ese sentido podremos llegar a la R de resultados que nos da la naturaleza de nuestra realidad. Entonces, como verán, decir zona confortable no nada más es decir la zona de placer. También es la zona de no placer o de sufrimiento o de angustia o de amargura o de algún estado de todos estos que se pueden presentar en este abanico de posibilidades, pero que me otorga la ganancia o las ganancias secundarias, que son no arriesgarme, es no confrontarme con mi propósito, no confrontarme con los resultados que me da el hecho de mis acciones que se derivan de mi lectura de mi propia realidad en este momento. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta zona confortable? Vamos haciendo ese resumen. ¿Qué habíamos dicho? Bueno, cobardía. Cobardía. ¿Por qué cobardía? Porque no me atrevo a. Porque aquí estoy bien, escondido en las faldas del no riesgo. ¿Y qué se necesita entonces? Valentía, audacia. ¿Para qué? Para atreverme a hacerme las preguntas correctas a mí mismo, verme en el espejo, reconocer mi zona confortable, aceptarla y hacer plan. ¿De acuerdo? Todo esto está cobijado por un proceso que nosotros podemos denominar proceso compasivo. ¿Por qué proceso compasivo? Bueno, porque en principio yo me abrazo en mi realidad actual. Y no me juzgo, simplemente me acepto, la reconozco y me acepto. No me da vergüenza, sino que me da realmente un orgullo descubrir que hasta este momento he sido un cobarde para confrontarme con lo que es esta zona de no riesgo. Y ahora me abrazo en mis nuevas cualidades y en mi intrepidez para efectos de ir hacia adelante. Bueno, quiero cerrar estas ideas de la zona confortable nuevamente resaltando algo que ya hemos visto en varias ocasiones. La zona confortable va a permanecer allí mientras nosotros también nos mantengamos en un estado en el cual nuestro sistema cognitivo ordinario, es decir, nuestra manera de procesar nuestra realidad, no haga un crack en el sentido de cómo lo hacemos todos los días. Tiene que haber una zona de quiebre. Como dice la canción, nada te llegará de la nada. Sin embargo, para hacer esto, necesitamos nosotros mismos vernos y mirarnos en el espejo con toda franqueza, con toda sinceridad, para efectos de evitar ese autoengaño. Y también en este asunto del autoengaño, no hay que quitar de ninguna forma el dedo de renglón que la fórmula de creación de la realidad es inviolable y es infalible. Lo que hagamos nosotros por nosotros mismos es lo que vamos a tener de resultado. En la zona de confort tenemos resultados, que es no riesgo, no cambio, no avance. Pasan los días y pasan los días y pasan los días y pues la naturaleza que es consecuente con mis tomas de decisiones del no hacer nada me dan como resultado siempre más y más de lo mismo. Entonces, allí es en donde nuestro crack debe presentarse. Y solamente lo puedes hacer tú. Tú mirándote al espejo y diciéndote, eres valiente, eres audaz, tienes esta capacidad de moverte de esta zona de placer,
angustia, amargura, sufrimiento. Pero para eso necesitas confrontarte con el dolor de la incomodidad. Es incómodo moverse hacia afuera de la zona de confort. Sin embargo, no hay manera de hacerlo sin este proceso. Y el plan de vida te va a ayudar, porque este plan de vida compasivo, entendiéndote de una manera profunda a ti mismo, evitando juzgarte, evitando avergonzarte de lo que ya has vivido y dónde estás, te podrá impulsar hacia lo que es el reconocimiento y el seguimiento de tu verdadero propósito. Solamente defínelo claramente para que puedas, en los pasos consecuentes, reflejarlos en este documento. Y le digo documento porque es lo más conveniente. Producirlo y aterrizarlo en blanco y negro para tenerlo allí como un testigo de mi compromiso con lo que verdaderamente yo quiero. Gracias por tu atención. Espero tus comentarios. Te mando un fuerte abrazo y espero que salgas de tu zona de confort de manera voluntaria, reconociéndola con valentía, con audacia, y que vivas plenamente los resultados de ello. Gracias.